Lección 10.1. ¿Qué es la corriente alterna? Prácticamente todas las líneas eléctricas transportan corriente alterna. Muy poca corriente continua se utiliza para iluminación eléctrica o como fuerza motriz. Ello se debe a la facilidad con que este tipo de energía puede ser transmitida a través de grandes distancias, lo que es posible gracias a que los voltajes de corriente alterna pueden elevarse o reducirse con mucha facilidad. Al observar las ilustraciones de las diapositivas anteriores, habrás notado que en la planta generadora de energía eléctrica existe una subestación que consta de varios transformadores cuya finalidad es elevar el voltaje producido en la planta. Este incremento del voltaje se hace entre la planta generadora y la red de transmisión de energía, de manera que el voltaje es elevado antes de iniciar su camino hacia los centros de consumo. Una de las fórmulas que ya conocemos nos dice que la potencia es igual al voltaje multiplicado por la intensidad, es decir, P es igual a E por I. Así, en un circuito dado, podemos obtener cierto valor de potencia si contamos con los valores de voltaje e intensidad necesarios. Pero, ¿qué sucede si en tal circuito nos conviene reducir la intensidad, pero no deseamos reducir la potencia de que disponemos? La respuesta es muy sencilla. Bastará elevar el voltaje en la misma proporción en la que debimos reducir la corriente. Esa es precisamente la función de los transformadores en la estación elevadora, al principio del proceso de transmisión. La idea es simplemente elevar el voltaje para poder reducir la intensidad de la corriente, pero sin que se reduzca la potencia a transmitir. Cuando por un conductor circula una corriente que va al dispositivo que consume energía eléctrica, se produce en ese conductor una pérdida de potencia que es proporcional al cuadrado de la intensidad. Por ello, cualquier reducción que se logre obtener en la intensidad permitirá reducir la pérdida de potencia en la transmisión. Esta reducción se logra fácilmente en corriente alterna si previamente se eleva el voltaje, y esto es sencillo de hacer con la ayuda de un dispositivo llamado transformador, del que hablaremos más adelante. Al final del camino de la transmisión de energía, es decir, en los centros de consumo, el voltaje debe reducirse nuevamente para que los voltajes tengan el valor apropiado, es decir, 127 o 220 volts. Revisa la figura de la derecha. Un generador elemental consiste en una espira de alambre colocada de manera que se le pueda hacer girar dentro de un campo magnético estacionario. Cuando los lados de la espira cortan el campo magnético, producen una fuerza electromotriz, o FEM, que ocasiona un flujo de corriente por la espira, los anillos colectores, las escobillas o carbones y la carga. Cuando la espira pasa de la posición A a la B, un giro de 90 grados, produce un voltaje como muestra la gráfica de la derecha. Nótese que esa gráfica muestra en el eje horizontal los grados de giro de la espira. En la posición A, el voltaje generado es 0, pero en la posición B, de 90 grados, el voltaje es máximo. De la posición B, de 90 grados, a la posición C, de 180 grados, el voltaje generado disminuye de un máximo a 0. Hasta aquí se generó medio ciclo de voltaje alterno. Al continuar girando la espira entre las posiciones C de 180 grados, pasando por la D de 270 grados y a la A 360 grados o 0 grados, la espira genera el segundo medio ciclo,
cuya polaridad estará invertida respecto al primer medio ciclo, lo que significa que la tensión aplicada a la carga invirtió su polaridad y como consecuencia el flujo de corriente también invirtió su sentido. En resumen, un generador como el que se acaba de mostrar produce una tensión alterna, que a su vez genera un flujo de corriente alterno. Cada medio ciclo, el voltaje invierte su polaridad y la corriente invierte el sentido en que fluye a través del generador y de la carga. La gráfica u onda de corriente alterna que observamos en esta figura se conoce como onda senoidal. El nombre senoidal proviene de que la gráfica de la función seno en trigonometría tiene la misma forma. Entre más veloz sea el giro de la armadura del generador entre los polos magnéticos, la tensión invertirá su polaridad más veces por segundo. A la cantidad de vueltas que gira la armadura del generador se le denomina frecuencia, recordando que por cada giro se produce un ciclo completo de corriente alterna. La unidad de frecuencia es el Hertz, que es igual a un ciclo por segundo, o CPS. La figura muestra una onda senoidal de 60 ciclos por segundo, o 60 Hz, ya que se están produciendo 15 ciclos en un cuarto de segundo. Lección 10.1. Guía de estudio.